La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Isaías 42:3, pero voy a leer los dos versículos para tener contexto. Dice la palabra: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Lo que usa aquí el escritor Isaías es el pábilo y está usando la caña cascada. Dicho de otra manera, no quebrar la caña cascada significaba no seguirla dañando. Y lo que quiere decir, el Señor no va a dañar a los que ya están heridos, no va a dañar a los que están perniquebrados, sino por el contrario, los va a levantar y los va a fortalecer. La caña cascada es una tipo bambú que crece por ahí, pero cuando vienen los vientos fuertes la deja débil, la deja casi quebrada. Entonces, él hace esta alusión como queriendo decir, aunque estés herido, aunque estés agonizando, aunque ya estés muriendo, no te voy a seguir hiriendo, lo que va a pasar es que te voy a fortalecer. Eso es lo que quiso decir ahí. Y aunque el pábilo humeare se refiere que aunque se esté apagando, vale decir, el pábilo en este caso es la mecha de una vela o algo, que a veces resulta fuerte, la mecha es grande y tiene fuego, pero se dobla y daña lo demás de la candela. Y eso implica que se apaga. Entonces lo que hacen es cortarle el pábilo y de repente se descuidan y se apaga. Entonces dice el Señor, aunque te apagues, aunque estés en esa situación, yo te voy a sustentar por medio de la verdad que traerá la justicia. Por supuesto, es una profecía mesiánica. El Señor está mandando al pueblo con relación a la venida de Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante que hablemos esta mañana sobre este título. En tus tinieblas busca la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque tinieblas podemos tener en algún momento. A veces los días se nos parece, para muchos es de colores, pero para otros es blanco y negro. Y otras veces es otro tipo de tinieblas que viene a entorpecer nuestro estado de ánimo. Un ejemplo es el pueblo en Egipto. El pueblo en Egipto estaba pidiendo, clamando por salir de la esclavitud. Pero Dios había dicho a Moisés que iba a usar al faraón endureciendo su corazón para hacer cosas raras. Al final lo iba a sacar en victoria. Pero me llama la atención como aquel pueblo entró en la plaga de las tinieblas. Por supuesto, la plaga era para Egipto, era para Faraón, era para ellos. Pero allá en el capítulo 10, quiero leerle el versículo 21, y dice: Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hasta el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Note usted lo que dijo: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas que toda la tierra de Egipto por 3 días. Y luego dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Qué interesante se vuelve pensar aquí un poco. Mire, hay un fenómeno que anuncian. Hay una virgen que dicen que dejó una profecía de 3 días de oscuridad. Ustedes ya la conocen, ya saben de qué se trata. Pero esos 3 días de oscuridad, hermanos, se ha hablado por tanto tiempo de ellos, de manera de que ya la ciencia investiga y la ciencia siempre ha creído de que esta galaxia va a pasar un día, una vez, en un cinturón de protones. En las galaxias más galaxias, estamos hablando ya galácticamente. Pero va a pasar donde ese anillo de protones va a consumir la luz del sol y pasará por 3 días circulando toda la galaxia nuestra y habrá esa oscuridad. Pero esa es la ciencia. Pero lo que Dios dice acá,
a Moisés: levanta tu mano y clama al cielo para que venga oscuridad, densas tinieblas. Y de esas tinieblas, hermano, lo curioso de todo esto, y es que lo que tenemos que apreciar, es cómo el pueblo de Dios no tuvo las tinieblas. El pueblo de Dios tenía luz. Lo importante aquí pensar es qué pensaban los demás, porque sabe que cuando uno está en una tremenda oscuridad, no sé si han estado ustedes alguna vez en una tremenda oscuridad, y usted busca una luz en algún lugar, y esa luz, por tenue que sea, usted la ve de lejos. ¿Qué pensarían ellos? ¿Qué harían? No lo entiendo. Pero lo mismo que no entiendo cuando las tinieblas vinieron sobre la cruz del Calvario. Sobre la cruz del Calvario vinieron tinieblas de no 3 días, sino 3 horas. Pero qué interesante 3 horas para poder meditar por qué estaba esa tiniebla. Pues qué interesante pensar por qué yo estaba en una crisis. Mire, cuando hablamos de oscuridad, hermano, yo no sé si ustedes tendrán el mismo defecto, pero yo soy muy defectuoso en eso, valga la redundancia. Si está demasiado oscuro, a mí me da pánico. Y he leído por ahí que el pánico en la oscuridad es la cosa más terrible que puede existir. Por eso el Señor usó esa, parafraseando las cosas, usaba y decía: y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque en el pánico la gente cruje los dientes. Entonces, qué importante es que podamos ver esto. Yo tuve un jefe que tenía una esposa que ella no dormía, o sea, andaba buscando lugares donde no entrara pero ni un rayito de luz. Incluso su televisión no tenía el piloto que a veces queda encendido. No había nada, una oscuridad total, porque si no, no dormía. Y él era lo contrario. No sé cómo estaban en esa controversia, pero la cosa es que uno quería luz y el otro quería la oscuridad. Entonces, hermanos, ¿qué pasaba allá en Egipto si Dios le mandó a Faraón y al pueblo una tiniebla de 3 días, donde dice que no se podían ver los unos a los otros? Y lo hemos leído, por 3 días, dice, y nadie se levantó de su lugar en 3 días. Quiere decir que estuvieron acostados. Hermanos, 3 días de oscuridad puede ser una enfermedad. 3 días de oscuridad puede ser la operación del hospital. 3 días de oscuridad puede ser cualquier otra cosa que te impida moverte o ver a tus seres queridos. Pero en este caso, hermano, los cristianos no entendieron aquella parte porque ellos tenían luz. Y lo digo así porque más adelante le explico por qué. Por eso Job, cuando escribe Job en su calamidad que está escribiendo, Job habla de este tipo. Ahí en el capítulo 17 de Job, 18, perdón, dice así: ciertamente la luz de los impíos será apagada. Fue apagada la luz de los impíos. En Egipto para ellos no hubo luz. ¿Y por qué? Es que ellos no tenían luz y el otro tenía. Se parece como cuando en la colonia se va la luz en un sector, pero en la casa siguiente tiene luz. Es porque así están divididos. Pero aquí se ve que dice Job: ciertamente la luz de los impíos, la luz de los malos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Lo que aquí está comentando Job es que los malos van a estar siempre en la oscuridad. Los malos van a estar siempre en las tinieblas. Pero los hijos de Dios tendrán siempre luz. ¿Por qué? Porque la lámpara de Dios no alumbra a los malos. Y los malos con sus propios consejos se van a las tinieblas, hermanos. ¡Qué terrible! Por eso dice el Señor: ¿dónde pueden ir 2 ciegos? Si un ciego está en total oscuridad, van al abismo. Entonces aquí vemos la gran diferencia que está para nosotros. Por eso es que Jesús dijo esa parte, que crujir los dientes en la oscuridad. Y le explico esta parte. ¿Sabe por qué? Porque era una costumbre judía. Los judíos se acostumbraron a dormir con luz en sus tiendas. Tanto así que había un carbón especial, que incluso el Señor Jesús lo usó cuando estaba a la orilla de la playa para encender el fuego y freír un pez o asar un pez. Lo usaban en las tiendas porque lo dejaban al centro de la tienda, porque en el desierto el terrible calor del día no se comparaba con el frío de la madrugada. Entonces ellos tenían por costumbre dejar ese carboncito ahí. Y otros dejaban alguna cosa encendida. Pero para ellos era un símbolo de Dios tener la lámpara encendida.
Entonces ellos tenían esa peculiaridad y fuera de todos los demás, dormían con luz. Y creo que algunos judíos todavía lo hacen, duermen con luz. ¿Por qué? Porque ellos cuando entendieron lo de la luz, pensaron en la luz. Pero cuando salieron de Egipto, el Señor les da otra prueba, y ahí está en Éxodo 13, siempre tratando con los malos, ¿no? En Éxodo 13, el Señor les proveyó la luz. El Señor sabe, hermanos, que la iglesia necesita luz. El Señor sabe que tú estás necesitando una luz. El Señor sabe que todos necesitamos una luz. Aunque yo no creo que haya nadie que diga, no, a mí si se va la luz no me interesa. A mí si se pasa en la galaxia por donde pasa la oscuridad no me interesa. No, déjeme ver una cosa importante. La luz es importante para el ser humano. El Señor cuando hizo la tierra dice que dijo al cielo, hágase las lumbreras del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando sacó al pueblo de Egipto, el Señor pensó y dijo, yo lo voy a pasar por un desierto que en la noche pues es oscuro. Y en la noche salen los depredadores, en la noche salen las culebras, salen los escorpiones, sale de todo. Entonces Él pensó en darles una nube y darles una antorcha de noche. Una sombra de día y una antorcha de noche. Dice el versículo 13-21. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Él sabía, además que tenía la costumbre de dormir con la luz, Él sabía que en el desierto era peligroso estar sin luz. Era peligroso estar sin luz por muchas razones, los salteadores, pero sobre todo las culebras, los escorpiones, los animales, porque había animales feroces y esos no se acercan a la luz. Y Dios les proveyó la luz. ¿Para qué? Para andar de día y de noche, porque había faenas que recorrer de noche en algunos momentos. Hermanos, nosotros creemos y vamos a seguir creyendo que aquí es donde tenemos que exaltar a Cristo. ¿Por qué razón le digo? Porque Él nunca se va a apartar de nosotros y Él es luz. El Señor Jesucristo es la luz de los hombres. El Señor Jesucristo es la luz suya. El Señor Jesucristo es el que los saca de las tinieblas. Por eso en el 14:19 dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel. Aquí están ya ellos para pasar el Mar Rojo. Pero aquí viene la gran problemática, y yo se los he predicado en otra vez este mismo versículo, que el ejército estaba por detrás y ellos tenían al frente el mar. Y ellos tenían un problema grave porque para ningún lado podían hacerse. Pero en este momento desde la crisis, hermano, lo primero que hicieron fue pelear con ellos mismos. Volvámonos a Egipto, entreguémonos a ellos. ¿Qué hacemos? Hermano, aquí es donde Dios va a poner a prueba esta realidad, porque ¿sabe por qué? Porque dice la palabra, y lo está leyendo usted en el versículo que le di, le estoy diciendo porque veo que lo están queriendo pasar. Éxodo 14, versículo 19, dice que el ángel se puso en una forma diferente. Se puso detrás de ellos para salvarlos del ejército. Y se puso con las tinieblas, se puso con la oscuridad. Y dice la palabra que al frente de ellos puso la luz. Entonces los hijos de Dios tenían de nuevo la luz y los malos tenían la oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en ese momento? Que el ángel de Dios estaba obrando para que aquellos hombres fueran iluminados por Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que al final del versículo 20 dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Dios lo impidió. Amado hermano, la noche oscura para ellos era el ejército egipcio, pero la noche oscura el Señor se las cambió por luz y a ellos les puso las tinieblas. Lo que Job decía en ese momento importuno de la vida de Job, dijo eso: los impíos será apagada su lámpara. Amado hermano, cuando nosotros leemos el Salmo 27:1, que por cierto no me gusta parafrasearlo, sino que leérselo. ¿Sabe por qué? Porque a veces en nuestras circunstancias difíciles no hallamos cómo hacer. Y dice el salmista en el 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hermano, pero este es el consejo oportuno que a Egipto ya le pasó.
Pero ahora nosotros tenemos la claridad del tema y por eso yo te digo, si tu día no es blanco, si no, tu noche es blanco y negro, si tu noche no te está funcionando y por la amenaza o por cualquier otra cosa, por enfermedad, te sientes que estás en oscuridad, clama igual que el salmista cuando dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, dice el salmista, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es su luz, es su salvación. No tiene que entrar en ningún temor, amado hermano. Ese salmo es precioso. Y si usted se remite al Salmo 18, vamos a encontrar otra parte importante cuando dice el Señor. Salmo 18, 28 dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cómo podemos discernir esto? Bien sencillo. La lámpara de Dios es para los afligidos. La lámpara de Dios es para los que están ahí con temor. Pero sabe que la oscuridad es para los altivos, dice aquí la palabra. Entonces cuando tú creas en estar en esa luz, lo más seguro es que tu lámpara va a estar encendida por la palabra de Dios. Cuando dice que por la palabra de Dios que es acrisolada, se está refiriendo a que es perfecta, amados hermanos. La palabra de Dios no falla, es infalible. Mire, déjame decirte, cuando la palabra dice que es eficaz, en Hebreos, tiene toda la razón, porque cuando es acrisolada no tiene escoria, no tiene nada, tiene lo mejor de sí la palabra. Por eso dice que te alumbra tu camino, y por eso es que dice que abre el camino, y dice que es escudo para los que en él esperan, y te está diciendo que con eso vas a desbaratar ejércitos, y dice: y con mi Dios asaltaré los muros. Lo que te está queriendo decir, amado hermano, es que más son los que están contigo que los que están con ellos. Eso es bien importante que lo entienda. Y asaltar los muros implica que vas a ganar los territorios que el enemigo te ha quitado. Vas a ganar las tierras que el enemigo cree que son de él. Son tuyas, amado hermano. No tienes que estar temiéndole a nada, porque Jehová es tu luz y Dios es el que se sustenta. Y él va a llevar la luz contigo de día y de noche si es necesario. Y nunca te va a dejar solo. ¿Por qué? Asaltar los muros, amado hermano. A nosotros el temor nos hace temblar y nos hace hacer cosas y ver cosas raras. Pero déjame decirte, el Señor ha dicho que su palabra es acrisolada y es perfecta. No hay por dónde equivocarse. Los enemigos siempre van a estar, pero dice que tú vas a destruir los ejércitos, y asaltar los muros es ir a conquistar sus terrenos. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Tenemos que ir, amado hermano. La lámpara, dice el salmista, es lumbrera a mi camino. Dios es provisor de luz. Y lo hemos dicho en otras oportunidades cuando hablamos de este tema de la luz. Isaías es un profeta muy grande en manos del Señor. Quiero que vea el capítulo 9 conmigo, en donde el Señor está mandando una profecía. Si al tiempo de los judíos en Egipto, Dios les proveyó todo lo necesario en el camino, todo, agua, luz, sombra, todo. Su ropa no envejeció. Pero Dios sigue pensando que el mundo está en tinieblas. Dios sigue pensando que no estamos a la altura de la que Él quiere con luz. Si los hijos de Dios en Egipto tuvieron luz, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué si vienen días de oscuridad, por qué estamos nosotros en la misma oscuridad? Y el Señor mandó esta profecía, no la voy a leer todo, solo el 1 y el 2, dice así, de esta manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está de angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron a la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y dice el versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Jesucristo. Ese es el Jesús que usted adora. Ese es el Jesús que está ahí y que va a estar siempre. ¿Sabe por qué? Porque la oscuridad domina los territorios, la oscuridad domina los pueblos, y ahí prevalece la rebeldía, la ignorancia, amados hermanos. En la oscuridad está la maquinación del enemigo, en la oscuridad está ahí. Pero ¿sabe qué? Dios va a enviar o envió su luz de nuevo. Y digo de nuevo, ¿por qué? Porque le dije antes, el pueblo se sustentó de todos esos beneficios por el camino. Pero cuando llegó a la tierra prometida, encontró todo también. Y comenzaron paulatinamente a olvidarse de Dios. Comenzaron a olvidarse de que una nube los guardó y los protegió. Comenzaron a olvidarse que tuvieron agua. Comenzaron a olvidarse de la provisión del maná. Comenzaron a olvidarse de que Dios era su provisor. Y comenzaron a olvidarse que les alumbró de día y de noche. Hermanos, qué tristeza cuando ellos se olvidaron de eso. Entonces el Señor quitó su lámpara. Y sabe usted que quitar la lámpara, eso es quitar la bendición. Por eso cuando la lámpara suya está encendida, amado hermano, no es otra cosa más que bendición de Dios. Y esa es la razón que me asiste para decir que el Señor no ha dejado de amar a su pueblo. Porque le he dicho en Isaías, y aunque el pábilo humeare, yo lo volveré a encender. Y eso está vigente para todos los que incluso están dejado morir la llama. Está ahí vigente. Aunque el pábilo humeare, yo lo volveré a encender. Eso no es otra cosa más que la fidelidad de Dios. Amado hermano, si tú piensas que porque estás en la oscuridad por alguna razón que tú estás examinando en tu vida, déjame decirte, el Señor no tiene interés en eso. Tiene interés en ser fiel contigo y bendecirte con la lámpara encendida. Por eso qué bueno es que tú te congregas a oír la palabra, porque la palabra es luz, la palabra es acrisolada, la palabra es perfecta, la palabra te va a reformar, transformar, regenerar. La palabra va a hacer todo en tu vida. Por eso es que los pueblos caminan en tinieblas, amados hermanos, porque la ignorancia los lleva a la rebeldía y viven en sombra de muerte, dice la palabra. Cuando tú lees aquí esta parte de Isaías, dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. ¿Cuándo? Porque un niño será enviado. Porque un niño será enviado a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Los pueblos caminan en tinieblas por esa razón. Por eso Dios vuelve a enviar su luz. Pero primero quita el yugo opresor. Primero nos está dando la luz de la esperanza a través de la profecía. Por eso es que Jesús viene a ser la luz del mundo. Y llegaba a la tierra la luz del mundo. Ahora veamos Juan capítulo 1. Y démonos gusto leyendo detenidamente la parte del inicio. Y dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo, hermanos. Jesucristo es preexistente. Jesucristo estaba en la misión de venir a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Jesucristo estaba en la misión de obedecer al Padre. Jesucristo estaba en la misión de venir a morir por usted y por mí a la tierra. Pero este venía con la palabra de Dios, venía con Dios y Él mismo era Dios. Esta palabra no puede cambiar. En el principio era el verbo, la palabra de Dios, y el verbo que es la palabra era con Dios y el verbo era Dios, que es su palabra. Amado hermano, en esa paráfrasis se entiende todo. Este era en el principio con Dios. Es la preexistencia de Cristo. Amado hermano, si este mundo quedó en tinieblas de nuevo, el Señor Jesús viene para alumbrarlo. Por eso es que la preciosa figura del Señor Jesús sobre esta tierra es importante, amado hermano, porque si tú tienes a Cristo, yo siempre lo he dicho, lo tienes todo, estás viviendo en luz. Porque dice así el versículo 4: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque el Padre le dio potestad sobre la vida.
Le dio potestad sobre la vida del mismo que iba a morir y resucitar. Le dio potestad sobre la vida de nosotros para que podamos decir que somos salvos. Le dio potestad sobre la vida terrenal. Y no solo eso, sino que le dio la luz para que pueda abrir su entendimiento y predicar y volver a entender las cosas. Amado hermano, la iluminación que tiene la palabra de Dios, la iluminación que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre su pueblo, no se puede describir. Por eso es que la luz de Jesús sirve para predicar. Cuando tú estás predicando en la calle, vas al parque o estás hablándole a alguien de Jesucristo, hay una luz contigo porque tú eres luz del Señor cuando llevas la palabra y no hay donde equivocarse. El Señor vino para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Así que cuando leemos lo que Pedro escribe después de que él entendió el mensaje, Pedro le predicaba al pueblo y les hablaba de esa manera fuerte. Pero cuando les está hablando de las piedras vivas y le está diciendo lo que ellos son y lo que yo esta mañana también estoy diciendo, que somos la luz del mundo. Pedro le dijo en su primera carta, en el capítulo 9 del capítulo 2, versículo 9, les dijo: ustedes son linaje escogido, ustedes son sacerdotes, ustedes son una nación santa, ustedes son adquiridos por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos ustedes, hermanos, que recibieron a Cristo en un determinado momento de su vida, son esto. Todos ustedes que recibieron a Cristo en un determinado momento de su vida son salvos y por gracia. Y ese agradecimiento se lo tenemos que dar a Dios todos los días de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida hay luz para nosotros. Jesús es la luz del mundo y dice que en Él estaba la vida y nos sacó a mí, en testimonio les puedo decir, a mí me sacó de las tinieblas para poder ver su luz. Es apreciación propia saber con qué luz te alumbras. Los israelitas en aquel tiempo tenían luz en sus casas en los 3 días de oscuridad, pero no guardaron eso, no consintieron en su corazón mantenerlo y se olvidaron de Dios. Hermanos, yo quiero decirte como creyente que eres tú, que no te olvides que Jesús es tu luz para la aflicción, es tu luz en el problema, es tu luz cuando todo está oscuro, es tu luz cuando hay necesidad, es tu luz siempre. Jesús es el que te va a sustentar con eso. Él dijo que era la luz y que era la vida. Y lo estamos viendo ahí en el primer evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Dios venía para presentarnos como luz. Mire, allá en Lucas capítulo 2, se presenta María con el Señor Jesús al templo. Y como se presentó con el Señor Jesús al templo, había un hombre llamado Simeón. Y este hombre llamado Simeón le tocaba ministrar en el templo, y avisado por el Espíritu Santo, se fue al templo. Porque Dios así lo había destinado, enviarlo al templo. Y cuando él está en el templo, se encuentra con que quien tiene cerca es al Señor, al niño, al príncipe, al admirable, al consejero, al Dios eterno, al Dios fuerte. Eso es lo que tiene Simeón ahí en la iglesia. Pero para que aquel hombre pueda comprenderlo, tenía que haber vivido la palabra, tenía que haber vivido la profecía, tenía que haber entendido que los anuncios de Dios están dados, tenía que haber entendido que Jesús venía a esta tierra. Y aquel sacerdote dice en el capítulo 2, versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón lo que está diciendo, me puedo morir tranquilo, porque yo esperaba este momento. Yo me puedo morir tranquilo porque ahora veo. Y todo el que ve es porque tiene luz. Y le dijo de esta manera, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz
para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es aquí donde está devolviendo la lámpara el Señor. Es aquí donde está devolviendo la palabra el Señor. Es aquí donde su presentación tiene luz. Es aquí cuando viene a anunciar que no vino solo para el pueblo israelita, sino que vino para los judíos, para los que están fuera de Israel y para todos, incluidos los de Apopa. El Señor vino para eso, a los gentiles, los que no tenían a Dios, a los que no conocían a Dios. Entonces vino allí el Señor y se manifestó con sus propias palabras que Él era la luz. Juan capítulo 8 dice de esta manera, en su versículo 12, dice así: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amada iglesia, Josué, ¿qué es lo que haces tú? Seguir a Jesús. Seguir al Señor implica que te vas a congregar. Seguir a Jesús implica que vas a obedecer. Seguir a Jesús implica que no va a dejar de oír la palabra. Seguir a Jesús implica estar realmente con la luz verdadera que necesita el mundo. Por eso es que es bien importante que dice el Señor, el que me sigue no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz. Y los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y se levantó una polémica. Pero mire, yo le quiero decir algo importante aquí, hermano, no se le olvide. Si tú sigues a Jesús, tú no vas a volver a las tinieblas. Porque Dios va a renovar tu mente. Dios va a renovarte por la palabra. Dios va a hacer un cambio de una manera especial. ¿Por qué? Porque cada uno que le ve y cree en Él, dice el Señor, tiene luz. Amén. Si usted ya vio a Jesucristo y no le ha creído, no tiene luz. Pero si usted lo vio y le ha creído, usted es un hijo de luz. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en este momento. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios va a bendecir y tu lámpara nunca se va a apagar. Amado hermano, porque aunque el pábilo humeare, dice Isaías 42, yo lo volveré a encender. Entonces, hermano, Jesús pide que creamos en Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Ve el capítulo 12 de Juan siempre. Capítulo 12 de Juan, versículo 35 dice de esta manera. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no te sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Oiga, qué bueno lo que dijo el Señor. Y por eso es que yo insisto que ustedes son la luz del mundo. No los veo convencidos. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, el Señor se paró y dio un sermón precioso, muy largo. Y entre ellos dijo allá en el capítulo 5 de Mateo, versículo 14, vosotros, se lo dijo a miles, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que me está diciendo es que Apopa tiene colonias, tiene alrededores. Y cualquier ciudad del mundo está sentada en un lugar donde no se puede dejar de ver. Y aparece en internet, en las noticias, aparece todo. Apopa aparece en el mundo entero. ¿Pero por qué aparece? Aparecerá diciendo, es que los cristianos de Josué Apopa están conquistando el territorio, están conquistando. ¿Verdad que no? Son otras las noticias. ¿Pero por qué será? Porque no estamos siendo luz a las naciones. Porque no estamos siendo luz al pueblo. Amado hermano, todo iba bien hasta aquí, ¿verdad? Pero qué interesante que lo veamos. Jesús pide que sus hijos que son de luz sepan a dónde van. Y no solo eso, sino que sean luz a las naciones y a los pueblos. ¿Sí? Amén. Seguimos leyendo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud era una medida de peso, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
¿Qué es lo que pasó con los egipcios? Hermanos, seguramente vieron aquella luz, pero no podían entrar. No podían de ninguna manera entrar donde los judíos tenían pintadita su casita. No, todavía no la habían pintado de sangre de cordero, pero estaban con luz. Pero no podían. Pero eso se rompió, ¿por qué? Porque ahora sí pueden, porque tú eres luz. Porque Jesucristo es luz. Y porque vosotros sois luz. ¿Por qué te digo esto, amado hermano? Porque tú tienes que abrir tu boca como evangelista. Tienes que ir a hablar de Cristo. Tienes que hablar de que Él es la luz del mundo. Tienes que decirle las cosas. Y aunque tú no digas que eres hijo de luz, pero el Señor te está dando la lumbrera ante aquel que le vas a hablar. Mira, cuando el endemoniado de Gádara, que no sabía nada ni entendía absolutamente nada, y estuvo en su sano juicio, dice la palabra que se sentaba a oír la palabra acerca de él, y en cierto momento le dijo: yo quiero ir contigo. Y él no le dijo: no, ándate a tu casa y cuenta las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo. Y ese hombre se fue y publicó la palabra por todo Decápolis. ¿Por qué? Porque en ese momento se descubrió que él ya era la luz del mundo. Hermano, la iglesia tiene que levantarse para ser la luz del mundo. Tiene que ir y renovar a un pueblo, cambiar evangelismo, misiones, etcétera, etcétera. Tenemos que dar testimonio de que Jesús es la luz del mundo, amado hermano. La iglesia tiene que responder con la verdad, porque tu lámpara permanece encendida hasta el día de ahora. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Porque en las tinieblas prevalece la rebeldía, la ignorancia. Pero en la luz, Señor, prevalece la sabiduría, el conocimiento, la verdad. Y no solo eso, sino que nuestra lámpara permanecerá encendida. Porque Jehová es mi luz y mi fortaleza. Porque con su lámpara encendida derribaremos ejércitos, saltaremos muros, porque la palabra es perfecta. Señor, no permitas que nosotros nos olvidemos de ti, porque tú dijiste: un día hágase la luz, y se hizo la luz. Y al pueblo le demostraste que sin luz les era difícil cruzar el desierto. Yo no sé qué desierto estamos cruzando, Señor, ahora, pero queremos tu lámpara. Porque lámpara es tu palabra a mis pies, dice el salmista, y lumbrera en mi camino. Porque sin la palabra yo no voy a poder caminar ese camino que tú ya conoces, Señor. Yo ahora te pido por mis hermanos, Señor, porque esa luz permanezca, la luz del evangelio, la luz de la palabra, la luz tuya, Señor, y que hagas con ellos conforme tu voluntad, y les reveles como el endemoniado, ex endemoniado de Gádara, les reveles, Señor, que tú eres luz, que ellos son luz. Así también, Padre, a los televidentes, a los que tienen luz de día y luz de noche artificial, a los que no ha amanecido en su corazón el lucero de Jesucristo, yo en esta mañana le digo: para ti también es esta palabra. Jesús te ama y quiere alumbrarte con una luz divina. Amado hermano, hermana, yo quiero orar en este momento por ese problema. El problema que le ha puesto a humear el pábilo. El problema que le ha puesto a ver oscuridad. El problema que ha suscitado de alguna manera que te tiene afligido, atemorizado. Señor Jesús, yo no lo sé, tú lo sabes. Pero te pido que en este momento, Señor, acudas a este llamado, al corazón y la mente de mis hermanos, para darles esa palabra de fortaleza, que tú estás con ellos, que tú los vas a defender porque tú eres escudo alrededor de ellos,
Que les des, Señor, palabra de consuelo. Que les des palabra de sabiduría, de conocimiento, para discernir cualquier tema que tengan que afrontar o enfrentar por las vicisitudes del día o por el camino. Señor, sé propicio a ellos. Sé propicio a ellos, Señor, porque hay necesidad. Y la luz es tan importante, Señor, porque los egipcios 3 días ni se levantaron ni caminaron porque no se podían ver. Pero tus hijos tenían luz, Señor. Y esa luz que esta mañana resplandezca en el corazón de mis hermanos. Que esa luz resplandezca en ellos, Señor, al acostarse, al levantarse. Y al poner sus pies sobre tierra en movimiento de caminar, piensen que tu palabra es lámpara a sus pies y lumbrera en el camino que han de recorrer durante el día. Dale, Señor, la convicción que la lámpara está encendida y que con ella destruirán ejércitos y asaltarán los muros. Los territorios perdidos, el miedo desaparece porque tu fortaleza es grande, Señor. Muchas gracias. Yo te ruego, Señor, los bendigas y les digas: vosotros sois la luz del mundo. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.